Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito, habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Oramos al Señor por su misericordia. Agradecidos contigo, Señor, por este gran privilegio que nos das de poder, Señor, compartir tu palabra, reconociendo lo delicado, Señor, y lo precioso que es, pero a la vez la responsabilidad, Señor, de presentarlo en una sana doctrina, Señor. Como siempre reconocemos que todo esto es una obra espiritual, que nuestra mente natural, Señor, no es capaz de comprender, de entender y por medio de ella exhortar. Por eso es que clamamos a la sabiduría del Espíritu de Dios, para que sea Él el que nos ilumine, para que sea Él el que nos instruya, sea Él el que limpie nuestro interior, para lo que tú tengas preparado para cada uno de nosotros pueda ser guardado, Señor, y valorado. Y esto que sea para beneficio de cada uno de nosotros y para tu gloria, Señor. En tu nombre, Jesús, oramos con acción de gracias. Amén y amén. Yo creo, hermanos, que este es la octava intervención que tenemos respecto a lo que hemos venido tratando acerca de la fe. Según el libro de Hebreos, la epístola a los Hebreos, todavía después de este tema quedarían unos más, por ejemplo, lo de Jacob, lo de José. Pero yo creo, y espero no equivocarme, que hasta aquí vamos a quedar con lo que hemos venido estudiando de la fe. A mi parecer, es lo más importante que hemos podido ver de estos grandes hombres que anteriormente hemos hablado. El domingo pasado tocamos el punto de Sara. Hoy vamos a tocar el punto de quien se le llama el padre de la fe. Y para que sea el padre de la fe es que es el máximo expositor y es la persona que nosotros debemos de imitar por la forma como él procedió, que anteriormente vimos nosotros respecto a esta persona, algo que motiva sinceramente a estudiarlo, analizarlo, para que cuando nosotros digamos vamos a dar un paso de fe, tengamos fundamento. Y el fundamento sea en las cosas que hemos estudiado, las cuales históricamente comprueban de que es una realidad. Ayer o antier creo que estaba leyendo un artículo de que unos científicos noruegos, o no recuerdo muy bien, no, lo leí así a la carrerita porque en ese momento me cayó una llamada, que han encontrado más evidencias acerca del arca de Noé, que sí existió. Han encontrado evidencias en partes donde no tienen por qué, aparecen fósiles de marisco y un montón de cosas. El domingo pasado dijimos nosotros de que lo lindo de la fe es cuando se cimenta en bases reales, en este caso también históricas. Y vimos lo del pleito en el Medio Oriente de los árabes con los israelitas, que descienden de un mismo padre, Ismael e Isaac, y cada uno está peleando su primogenitura. Entonces es una realidad que eso pasó, que vino esa simiente en la promesa que Dios había dado a personas que no podían en realidad procrear
un ser humano. Entonces es ahí donde nosotros, como seres humanos débiles, finitos, vamos agarrando fuerza para creer y para poder entender cómo es que se dan en realidad esos pasos de fe. En las pruebas que Dios permite que pasen en nuestras vidas, en esos momentos donde debemos de decidir nosotros en realidad y creer en Dios, lo cual no es fácil, es donde tenemos los fundamentos anteriores que hemos estudiado, pero a la vez nos damos cuenta que de los propósitos de Dios en esas pruebas que Él permite que lleguen a nuestras vidas y nosotros comencemos a dar esos pasos de fe, y cuando logramos nosotros tomarlos como debe ser en serio, es cuando nuestro carácter cristiano se está formando. La Biblia nos enseña un nombre y es el Monte de los Olivos. Y eso está en las Sagradas Escrituras, donde nuestro Señor Jesucristo predicó también un sermón. Y esto queda al nororiente de la ciudad de Jerusalén. Ahí hay un huerto muy especial que es el huerto de Getsemaní. Todos hemos escuchado y sabemos qué es el huerto de Getsemaní. Pero hay algo muy importante y es lo siguiente: el nombre Getsemaní tiene un gran significado y es prensa de aceite o lagar de aceite. Aquí lo que estamos hablando son de instrumentos usados para extraer el aceite de la aceituna, que es el fruto del olivo. Entonces esto tiene que pasar por algo que se tritura, ya sea en la prensa o ya sea pisoteado en el lagar. ¿Y por qué es importante nosotros definir esto y saber lo que significa esa palabra Getsemaní? Porque es el lugar donde nuestro Señor Jesucristo llegó. Antes de llegar a la cruz del Calvario, fue el lugar donde Él se presentó a su Padre con esa oración que nosotros sabemos y esos puntos teológicos que a nosotros son los que nos ayudan a seguir adelante, como es el siguiente. Se maneja que nuestro Señor Jesucristo poseía su deidad completa, pero a la vez tenía toda su forma humana, 100% hombre, 100% Dios, lo que se llama, teológicamente se le llama unión hipostática, 100% hombre, 100% Dios. Cosas que mucha gente ni las cree. Pero en este punto, en el Getsemaní, es donde Él demuestra su humanidad. Demuestra su humanidad porque va a hablar con su Padre respecto a ese momento que dentro de poco tiempo le va a tocar afrontar. Y esos son los ejemplos que nosotros debemos de tomar y no solo verlos a la carrera, sino que sirven para fundamentarnos. Para que no nos dé pena a nosotros nuestra humanidad, que somos débiles. Y nuestro Señor Jesucristo aquí la presenta. Mateo capítulo 26 y los versículos 38 y 39. Mateo capítulo 26 y los versículos 38 y 39. Entonces Jesús les dijo, porque lo acompañaron unos discípulos: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco delante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo. Muchos, esto lo hemos leído miles de veces, hermano.
La mayoría de personas que esta mañana nos encontramos, yo me atrevo a pensar y a decir que de memoria lo sabemos. Pero la pregunta es cuántas veces nos hemos detenido a analizar este momento, el por qué el 100% Dios y 100% hombre estaba en esta situación. El hombre que nosotros jamás vamos a dudar que es un ejemplo de la gran fe. Y mire usted los casos cómo se dan. Yendo un poco delante, dice el versículo 39, se postró sobre su rostro orando diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Solo el evangelista Mateo habla de que fueron 3 veces que el Señor llevó esta oración a su Padre. 3 veces. Él le pidió a su Padre con toda la fe del mundo que si era posible, que si existía algún otro plan para ese momento que él iba a vivir, pudiera ser de otra manera. El Señor Jesucristo, hermano, conociendo todo el contexto que los evangelios presentan de la forma como Él era, en ningún momento estaba con temor ni con miedo de los clavos, de los latigazos, de la golpiza que le dieron. Eso no. Sabía que iba a sufrir, claro que sí. Porque cuando habla que pase de mí esta copa, la copa significa sufrimiento. Y él sabía que iba a sufrir. Pero la parte del sufrimiento que él tenía era el siguiente: presentaba su cuerpo y lo ponía a la disposición para que el pecado de toda la humanidad, pasado, presente y futuro, entrara en algo que para él era inconcebible, porque él no conocía pecado, él nunca pecó y sabía la repugnancia que el pecado produce en su Padre. Y sabía que Dios está irado todos los días contra el impío que aborrece el pecado. Y todo el pecado de la humanidad iba a entrar en ese cuerpo para más adelante ser el redentor de la humanidad. Y conocía a nuestro Señor Jesucristo también que lo que separa al hombre de Dios es el pecado. Y el dolor que él sentía en su corazón era ese: que iba a llegar un momento en que cuando todo el pecado entrara en un cuerpo puro como el de él, iba a haber una separación con su Padre. Y él no concebía eso, porque él nunca se había separado de su Padre. En el Evangelio de Juan dice: mi Padre y yo somos uno. Y la aflicción de él, porque Lucas, cuando hace esta narrativa, dice que llegó a tal angustia, dice, que su sudor era como gotas de sangre, lo cual científicamente es comprobado de que así es. Se puede llegar a un momento de una angustia que su cuerpo haga lo que le pasó al Señor Jesucristo. Entonces estamos viendo algo muy importante. Fíjese bien, un punto: Jesús demostrando su humanidad. Jesús demostrando por su condición que era un hombre de fe, unido completamente a su Padre, un hombre que pasaba en una conexión directa con su Padre. Pero nos enseña, porque usted puede estar preguntando: ¿y qué tiene que ver esto con lo que vamos a hablar de la fe? Claro que sí. Porque ¿qué hombre podría tener una fe mayor que la de nuestro Señor Jesucristo? Y 3 veces con fe le pidió a su Padre. 3 veces. Que si era posible que pasara esa copa. Y su Padre cayó. Eso es lo que nosotros no entendemos muchas veces: el silencio de Dios en nuestras vidas. A la 3ª vez que nuestro Señor Jesucristo le pidió eso al Padre, porque Él terminaba su oración: pero que no sea como yo quiera, sino como tú lo dispones, Señor.
La humildad. Esperar qué decide el Padre. No quererle torcer la mano a nuestro Padre Celestial, nosotros diciendo que tenemos una fe. No, no es eso, hermano. ¿Y qué mejor fe que la de Jesús? Pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y al tercer pedimento de nuestro Señor, que no escucha la confirmación del Padre, Él entiende que tiene que dar el paso y que así se tiene que hacer. Parte de la fe. Caminamos en fe. Le estamos diciendo al Señor que creemos en Él. ¿Cómo no iba a creer Jesús en su Padre? Pero Señor, mi anhelo, que es otra lección que nos enseña aquí, presentarle el anhelo del corazón de cada uno de nosotros ante X o Y necesidad al Señor, no importa. Él es el que va a tomar la decisión, la forma como nos va a responder o no nos responde. Entonces aquí hay varios puntos que nos ayudan a nosotros a conocer más la fe de un hombre que la Biblia dice, Jesús mayor que Abraham, dice, más grande que Abraham. Porque el que vamos a estudiar es Abraham. Pero necesitamos nosotros conocer esa trituración que todo cristiano debe llegar para tener momentos en realidad reflexivos con Dios y saber cuál es la disposición de Él para nuestras vidas. Porque muchos andamos creyendo que solo porque dijimos tengo fe, voy a hacer esto por fe, se va a cumplir. No, mi querido hermano, no, mi querida hermana, se van a hacer las cosas bajo el proyecto, bajo la disposición del Creador suyo y el Creador mío. Él es el que manda. Y aquí tenemos un caso, por eso lo quise tocar, para que entienda usted que cuando esos pasos de fe que nosotros vamos a dar es porque tal vez estamos en el lagar o en la prensa y nos están queriendo ¿qué? Sacar el aceite, la parte pura de nosotros. Y eso es lo que a muchos no nos gusta y no queremos entender. Y pensamos que solo, sí, por fe nos vamos. Volviendo a nuestro texto inicial, nos damos cuenta nosotros que aparte de Moisés, el personaje del Antiguo Testamento más mencionado en el Nuevo Testamento es Abraham. Y aquí nos vamos a detener un poco nosotros porque vamos a tomar un punto donde han habido muchos problemas, que es a lo que se refiere el apóstol Santiago. Porque él se refiere a Abraham con un título que solo a él se le da en todas las escrituras y le llama amigo de Dios. Pero antes de iniciar con el tema ya para tocar esto, tenemos que aclarar algo. En la epístola de Santiago, en el capítulo 2 y los versículos 14 son siguientes, si gusta vaya buscándolo despacio. Habla de la fe sin obras y de la fe con obras. Y permítame aclararle y comentarle algo. Y el por qué lo vamos a tocar. Primero porque habla de Abraham. Habla de la fe de Abraham. Pero antes de eso, déjeme decirle que esa sección de las Escrituras ha traído grandes problemas. Y siento yo la obligación y la demanda de Dios que debemos de explicarlo. ¿Por qué? Porque hasta grandes hombres han sido confundidos con esto. Martín Lutero, un hombre que andaba buscando a Dios como muchos de nosotros a nuestra manera, queriendo hacer obras personales para poder agradar a Dios. Martín Lutero era una persona que si le venía un mal pensamiento y le duraba un poquito, él se iba a su habitación, se encerraba y se comenzaba a flagelar, pensando que con eso él iba a agradar a Dios, como muchas personas.
Pero llegó un momento en la vida de este hombre, de Martín Lutero, que Dios tuvo misericordia. Y él comenzó a estudiar el libro a los romanos sistemáticamente. Le ha de haber pedido al Espíritu de Dios que le ayudara. Y cuando este hombre comenzó a leer como se debe de leer la Biblia, llegó a Romanos capítulo 1, versículo 17. Yo se lo busco, yo se lo leo. Donde dice: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Eso inmediatamente a Martín Lutero le revolucionó su mente. Él no había entendido eso. Y comenzó su vida a cambiar. Pero mire usted lo delicado, hermano. Lo delicado cuando no nos orientan. Lo delicado cuando queremos hacer las cosas, leer la Escritura y sacar un contenido según pienso yo. Y Martín Lutero estaba feliz con esto y el cambio que él había tenido. Había entendido esto de la fe. Pero de repente él comienza y sigue estudiando las Escrituras. Y llega a la epístola de Santiago. Y llega al capítulo 2 y entra en el versículo 14. Y dice: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y se queda Martín Lutero impactado, como muchas personas todavía en nuestro tiempo. Yo ya entendí lo que es la gracia. Yo sé que no tengo que hacer absolutamente nada para llegar a los pies de mi Señor y que mi Señor me reciba y me dé ese gran regalo de la salvación. Y que no tengo que hacer ninguna buena obra para llegar. Es que nadie está hablando de eso. Eso es correcto. Pero la gracia en sí, que también es mal interpretada, mal entendida, porque muchos dicen: el salvo siempre es salvo, por lo cual nosotros los bautistas somos los más criticados que existen en esta tierra, por el salvo siempre es salvo. Y más que todo, nosotros los que estamos en la tabernáculo. ¿Y usted qué opina de eso, pastor? Que es cierto que el salvo siempre es salvo. Eso para mí es correcto, pero ¿cómo lo manejo? Porque mucha gente le interesa eso, conocer eso, y dice: si yo soy salvo y a mí me dijeron que salvo siempre es salvo y que la salvación una vez que la tengo no se pierde. Sí, pero ¿qué evidencias tenés que sos salvo? ¿Qué evidencia hay en tu vida de que has recibido la gracia? ¿Qué ha hecho la gracia en tu vida para demostrar que sí, en realidad estás agradecido por ese gran regalo que has recibido? Eso la gente no lo quiere entender. A eso a la gente no le conviene. ¿Por qué? Porque quiere seguir viviendo su vida y soy salvo. Eso no es así. Eso pasó con la fe con obras. Martín Lutero dijo: pero si todo es por fe, dijo, y yo sé que las obras... Momento, Martincito. Entonces dijo Martín, quiere decir que Pablo y Santiago se contradicen. En ningún momento se contradicen. Ese es el cuidado, iglesia, que nosotros debemos de tener, y es la obligación de nosotros, hasta donde se nos permite todavía la neurona que anda trabajando en nosotros, poder explicar, poder compartir con la congregación por si existen también estas dudas. Porque en la actualidad todavía hay personas así, que no hemos entendido este gran mensaje que da, como se llama, Santiago. Dice el versículo 14: y llegó hasta tal grado Martín Lutero, que cuando leyó eso, él dijo de que era imposible, dijo, que un apóstol hubiera escribido esa carta. Y dijo y tituló esa epístola, ¿sabe cómo? La epístola de paja. Así le llamó Martín Lutero, porque no alcanzó a entender.
No alcanzó a entender, hermano, algo tan sencillo que usted se va a dar cuenta. Y él comprendió y él dijo, se dispuso a creer que había una diferencia entre Pablo y Santiago, entre lo que es la gracia, el caminar por fe y las obras. Y no entendió lo que Santiago quería explicar. Y aquí es donde vamos nosotros. Hermanos míos, Santiago capítulo 2, versículo 14. ¿De qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Dice. Santiago no contradijo en ningún momento al apóstol Pablo, quien Pablo insistió en que no nos salvamos por las obras. Aquí es donde vamos nosotros, hermano. Busque Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9, vamos a leer. Esto todo lo conocemos de memoria. Esto es lo que Pablo dice. ¿Lo tenemos? Póngale cuidado, hermano. Póngale cuidado para que nos demos cuenta cómo se leen las Escrituras. Porque por gracia soy salvo por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Verso 29. No por obras para que nadie se gloríe. Fíjese bien, hemos leído el versículo 8 y el versículo 9. Quizás Martín Lutero solo los dos leyó y cerró la Biblia y se fue para su casa. Porque Santiago simplemente nos aclara que el tipo de fe que salva es lo que él quiere entender, darnos a entender. Que somos salvos por gracia a través de la fe, no por obras. Pero la fe salvadora tendrá obras que la acompañen. Hay un refrán que dice, la fe sola salva, dice. Pero la fe que salva no anda sola, tiene obras buenas que le acompañen. Ahora bien, como usted tiene Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9, hoy vea lo que dice Pablo en el versículo siguiente, donde yo creo que no lo leyó Martín Lutero. ¿Lo tiene, iglesia? ¿Lo tenemos? Póngale atención. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Yo no puedo hacer ninguna obra humana mía para agradar a Dios fuera de Cristo. No la puedo. Cristo, usted la puede hacer, claro que la puede hacer. Pero Cristo ni la voltea a ver, pues. Dios ni la voltea a ver. Toda obra mía fuera de la gracia del Señor Jesucristo que yo haga para ganarme el favor de Dios, dice el profeta Isaías, que Dios la ve como un trapo de inmundicia. Porque está despreciando ¿qué? El único sacrificio acepto al Padre, que fue el de Cristo en la cruz del Calvario. Así de sencillo esto. Entonces Pablo en el versículo 10, después que nos ha venido hablando del 8 y el 9, que ya lo leyó, dice lo siguiente: porque somos, dice, hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. El efecto de la fe salvadora te lleva a ¿qué? A hacer buenas obras. La gracia de Cristo que produce en tu vida un agradecimiento hacia quien te dio algo que tú no merecías. ¿Y cuál es lo que se logra ver en una persona que ha recibido la gracia? Que lucha. Lo voy a repetir. Que lucha, que trata de agradar a quien le dio eso que no merecía. En el caso de nosotros como cristianos, la salvación no la merecíamos. La misericordia, la gracia y el amor de Dios nos permitió eso. Entonces, cuando yo logro entender todo eso que han hecho por mí sin merecérmelo, me lleva y me forma ¿qué? Un agradecimiento. Y cuando yo estoy agradecido con una persona, ¿por qué lo voy a ofender? Y el agradecimiento hacia alguien, hacia una persona, ¿cómo me va a llevar a mí a actuar mal con esa persona? Tengo que agradarlo, tengo que agradarla.
Estoy agradecido con él, estoy agradecido con ella. Tengo que portarme bien con ella. Esa es la parte normal y lógica. Y esa parte normal y lógica se aplica ¿con qué? Con la gracia de Cristo. Porque nos dio algo que no merecíamos, hermano. Si no es tan complicado esto, es sencillo. Y ahora Pablo también, porque uno tiene que tener siempre más apoyos, en la carta a Tito, el capítulo 3, versículo 8, yo se lo leo si gusta. Dice, palabra fiel es esta, dice, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza. Oiga bien, para los que creen en Dios, procuren ocuparse en buenas obras. Entonces no existe ninguna diferencia entre lo que Santiago escribe y lo que Pablo dice. El problema es nosotros la interpretación. Cuando no le ponemos atención a las escrituras, cuando solo leemos a la carrera, cuando solo agarramos un versículo y ese versículo creemos que es toda la Biblia. No, hermano. La Biblia no es un versículo ni es un libro, son 66 libros. Y no se contradicen. El problema es que no queremos leer, hermano. El problema es que nos queremos acomodar a lo que nos dicen. Es que el pastor dijo, que el pastor... No, hermano, aquí no es el pastor. Aquí es lo que las Sagradas Escrituras dicen. Y si estos problemas ocurrieron anterior con gente de ese calibre, ¿por qué no van a ocurrir en cualquiera de nosotros? Entonces la obligación es que por medio también de las Sagradas Escrituras nosotros nos cimentemos y leamos, escuchemos, pero que no creamos solo porque aquel lo está diciendo. Ahí están las Escrituras. Estudien las Escrituras. Luego sigue Santiago en el versículo, dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice fe y no tiene obra? ¿Podrá la fe salvarle? Ahora baje al versículo 15. Esta fe de la que Santiago habla es una fe profesante, hermano. Es decir, todo aquello que es falso, fingido o una mera imitación. Versículo 15 al 17 del capítulo 2 de Santiago. Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Dice. Así también la fe, si no tiene obras, dice, es muerta en sí mismo. Y hay que ponernos claro, hermano, porque aquí hay algo que muchos de nosotros como religiosos cometemos creyendo que somos los grandes espirituales, y no es así. Personas que nos buscan, nos buscan, a usted como familia, a usted como persona, con X o Y necesidad. Y como a todos nos duele que nos toquen la bolsa, y a todos nos duele sacar una corita y andamos con aquella, y el hermano llega y te dice de corazón que necesita, que tiene un problema de salud, alimentario, qué sé yo, y lo busca usted y le solicita una ayuda. Aquí es donde venimos los grandes espirituales. Porque hasta temblamos. Vamos a orar, hermano. El hermano no quiere oración. El hermano le duele la cabeza, el hermano tiene hambre. Pastor, ¿usted está en contra de la oración? No. Hay momentos para orar y momentos para actuar. Cuando Moisés iba a atravesar el Mar Rojo, después de haber visto todo lo que Jesús le dijo, comenzó a llorar otra vez y a clamarle a Dios. ¿Y qué le dijo Dios?
¿Y por qué clamas a mí?, le dijo. Ya viste lo que yo hice, ya me conociste quién soy, mi poder. ¿Qué tenés en tu mano? Una vara, partirle el ayote al mar rojo. Momentos que debemos de actuar. Métase la mano en la bolsa y dígale, esta cuarita ando, hermano, si te sirve en algo, la mano le va a arrancar. Pero no oración, ay, Padre bendice. Claro, si está bien, si la oración es el único camino que tenemos para accesar a Dios, estoy de acuerdo, hermano. Pero hay momentos donde hay que meterse la mano a la bolsa. No solo orar, grandes espirituales, mentirosos, farsantes. Es la verdad, porque no va a hacer nada, hermano. Santiago lo está diciendo aquí. Y caen de rodillas y te empiezan a temblar. Ojalá les dé un ataque. No, mejor que no. Va a ser que me eche. Entonces, una fe viva no puede separarse de las obras. Vaya conmigo, siempre ahí en Santiago capítulo 2, al versículo 18 y 19. Pero alguno dirá, dice, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. La apelación de Santiago es clara y lógica. Nosotros no podemos ver la fe de alguien, pero podemos ver sus obras. No puedes ver la fe sin obras, pues la realidad de la fe se demuestra por las obras. Y con respecto al versículo 19, que tú crees que Dios es uno y también los demonios, la falacia de la fe sin obras es demostrada por los demonios, hermano, los cuales tienen una fe, pero muerta. Así como vimos el domingo pasado, una fe débil, pero cierta, y una fe fuerte. Esta es una fe muerta. ¿Por qué? Porque los demonios creen en el sentido que toda la gente, la mayoría de personas, la mayoría del mundo cree. Es raro que alguien le diga que no cree en Dios. Usted pregúntele quién sea y usted cree, claro que creo en Dios. Y él cree, también. Pero no es el creer que la Biblia dice. Y ese es el cuidado que hay que tener cuando mis hermanos salen a compartir la palabra de Dios, que gloria a Dios por ellos, por ese gran equipo que tiene su iglesia, de tener cuidado cuando le dicen Romanos 19. Hay que analizarlo bien, porque declararlo es fácil, todo el mundo, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. ¿Crees en Dios? Sí, creo. No es ese el creer. Porque todos creemos, todos confesamos. Evidencia, la fe sin obra es muerta. Entonces los demonios creen, pero no en el sentido que el cristiano debe creer bajo el concepto que Dios ha dejado desarrollado en los 66 libros para conocer quién es Él. Ahora vamos al verso 21, 22 y 23, que es cuando habla de Abraham. ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado hijo de Dios. ¿Qué demuestra Abraham? Primero, un conocimiento de Dios exagerado. Le estaba pidiendo la promesa, el milagro que él había, como familia, había recibido, que era a Isaac, que iba a salir de ahí, de esos lomos, iba a salir una descendencia tan numerosa como las estrellas de los cielos y la arena de la mar.
y le estaba pidiendo un sacrificio del unigénito hijo. Entonces Abraham pudo haberle dicho, ¿qué? Una fe sin obras. Está bien, Señor, y te lo voy a dar, y se queda en su casa. Pero ¿qué hizo? Que fuera llamado hijo de Dios, amigo de Dios, perdón. ¿Cuál fue esa fe? Que lo que Dios le había dado, lo que tanto él había anhelado con su esposa, y ese retoño que le llegó a la edad de 100 años, se le estaba pidiendo para un sacrificio, que se lo entregara. Y Abraham inmediatamente obedece. Y comienza él a caminar con su hijo. Ya no tenemos tiempo para lo demás. Y aquí es donde vemos nosotros lo que es la fe. No hubieron reclamos, no hubo un cuestionamiento, absolutamente nada. La fe de Abraham. Por eso es el padre de la fe. ¿Qué le dijo? Sí, Señor. Y comenzó a caminar. Cuando uno lo escucha esto, lo ve como un cuento del país de las maravillas o algo tan bonito. Ay, qué bonito Abraham. Si algo, permítame no aconsejarle, sino que decirle que pruebe para sentirle el verdadero sabor a esto. Métase usted en el momento. Póngase en el caso de Abraham. Ahí lo quiero ver. Pues sí, porque leerlo, ay, qué bonito lo contó el pastor. No, el hermano lo dijo así. Eso es precioso. Métase usted en Abraham. Y empiece a caminar con su hijo, que lo lleva a sacrificar. Que Dios se lo ha pedido. Y que todavía le pone la carga de la leña al niño para que él la conduzca. Y que cuando el niño le pregunta, papito, ¿y dónde está el holocausto? Yo fíjate que en ese momento así las patitas me temblaban, mire. Puro carao. Y quedan chocando las rodillas, hermano. Por eso le digo, métase usted en ese momento. Y usted caminando con su niño que usted lo lleva a sacrificar. Y su niño le pregunta, pero no veo el holocausto, papi. Y él con la leña. Y Abraham, calladito. Y lo llevó al momento donde tenía que llevar. Yo le he manejado esto muchas veces porque me ha gustado y digo yo que cierta parte tiene razón. Porque Dios de usted y de mí lo quiere todo. Y nosotros a Dios le damos ¿qué? Lo que yo quiero. Lo que a mí me place darle, eso le damos a Dios, hermano. Cuando usted es sincero con usted mismo y se hace su examencito, es mentira que usted le ha dado toda su vida a Dios, se le entrega, es mentira. Y si usted me dice a mí, pastor, no es así, yo le pido disculpas, pero me costaría creerle. No le damos todo a Dios. Entonces ya, a mi forma de ver, esto es una interpretación muy mía. Isaac había llenado el corazón de Dios. Dios, antes de llegar Isaac a la vida de Abraham, el corazón de Abraham, el corazón de Sara estaba lleno de Dios. No cabía nada más. Pero cuando llega el retoño, cuando llega Isaac, imagínense ese hombre de 100 años, hermano, jugando con su hijito. Yo no sé si podía todavía agachar para que se le montara a caballito el niño, pero se ha de haber hecho, pues ese hombre, ¿qué no había hecho con Isaac como su hijito? Comenzó el amor hacia su hijo a competir con el amor a Dios. Abraham nunca dejó de amar a Dios, jamás lo dejó de amar. Pero comenzó el amor a Isaac, comenzó a llenar hasta llegar a un punto en que bajó el amor a Dios y quedó arriba el amor a su hijo.
Eso es lo que Abraham iba peleando en el camino con su hijo. El amor suyo, la promesa de Dios, pero sin renegar. Y cuando llega al lugar del sacrificio, que alza el puñal, y cuando él iba a clavárselo a su hijo, llega un ángel y lo detiene. Otra interpretación es de que en ese momento demostró Abraham lo que era en realidad su amor a Dios y su creencia y su obediencia. ¿Creer en qué? En que le había dado una promesa y que Dios no es hombre para mentir, pero Dios puede actuar de la manera que Él quiere. Y Abraham, haber pensado sin conocer lo que era que Dios podía resucitar, haber dicho: Dios jamás me va a mentir. Él prometió que me iba a dar esto, que sobre los lomos de este niño iba a venir una gran nación. Dios lo va a hacer. ¿Cómo? No sé. Y ahí va a matarlo. Cuando de repente aparece un ángel. ¿Qué ha haber visto Dios? ¿Qué ha haber visto Dios, hermano? El corazón de Abraham, donde Dios volvió a llenarlo y su hijo bajó a un segundo nivel. Reflexión para nosotros. Cuando tu hijo, cuando tu hija, cuando tu esposo, cuando tu esposa, cuando tu madre, cuando tu abuela, cuando tu lora, cuando tu chucho están ocupando el primer lugar en tu vida, tenga cuidado. Si somos cristianos, no es que vamos a dejar de amar, no. Pero Dios quiere que lo mejor, y lo quiere todo de ti para Él. ¿Por qué? Porque Él dio lo mejor de Él para ti. Oremos al Señor. Te alabamos, Señor, y te bendecimos. Te damos las gracias, Señor, por estos grandes ejemplos de fe. Lo que significa, Señor, una fe salvadora. Lo que significa, Señor, el luchar por conocerte. La honestidad que debemos de tener, Señor, cuando iniciamos esos pasos de fe, de poder hablar contigo, de saber, Señor, que podemos fallar y decirte: Señor, ayúdanos a caminar en tu fe. No quiero fallarte, pero hay algo más importante, hermano, que con esto quiero cerrar. ¿En qué lugar ocupa Dios en su vida? Debemos de ser honestos, hermanos. Si Dios no se enoja por eso, lo que Dios quiere es la honestidad de cada uno de nosotros y decirle: Señor, te quiero pedir perdón porque yo te tengo en cuarto lugar, Señor, en mi corazón. Pero, Señor, la verdad que tú te mereces ocupar el primer lugar. ¿Por qué? Solo piense que Dios, para darle la redención a usted, para darnos la vida eterna, mandó al unigénito, a su amado Hijo. No mandó un ángel, no escogió un profeta, sino lo mejor de Él. ¿Qué le damos nosotros a Él? Si Él dio lo mejor, ¿qué espera de usted y de mí cuando hemos entendido eso? Que demos lo mejor.